Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras con el objeto de obtener lecciones prácticas para nuestra vida. El tema nuestro es acerca o sobre la vida del patriarca Job, pero antes de seguir quiero invitarles a tener una oración. Padre que estás en los cielos, una vez más pedimos tu presencia con nosotros, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes para entender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Gracias por oírnos y atendernos porque lo hemos pedido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Otra vez, bienvenidos. Pongan atención y tal vez logremos que el Señor nos entregue algún concepto nuevo en cuanto al sufrimiento humano. Estamos hablando acerca de Job y sus amigos que vinieron para saludarlo, para condolerse de él y alentarlo. Pero por sus conceptos erróneos, lo único que hicieron fue condenarlo, porque como decíamos ayer, ellos creían que toda enfermedad era resultado del pecado y no podía haber un hombre perfecto que estuviera sufriendo como su amigo Job. Y sin embargo, más adelante iremos viendo que no estaban del todo en lo cierto. Uno lo regañó y le dijo que por sus pecados estaba en eso, porque no puede haber sufrimiento sin pecado. Y ahora el otro viene y le dice, mira, Dios te ha dado menos de lo que tu iniquidad merece. Yo les pregunto, ¿cómo se siente usted cuando alguien viene y lo acusa en forma falsa de algo que hizo y que ni siquiera a veces le pasó por la mente? ¿Verdad que duele que te acusen? Pero si estás enfermo, si estás adolorido, si estás herido y alguien viene y además te condena, el dolor viene a ser mucho mayor. Estaba escuchando de alguien que tuvo un accidente porque estaba manejando ebrio y uno dice, bueno, se consiguió lo que buscaba, pero ¿es realmente así? ¿Es que Dios está juzgando a las personas y las está castigando de inmediato por sus acciones? ¿O es siempre cosechamos lo que estamos haciendo? Eso es lo que el libro de Job y la historia de Job nos quiere dejar bien en claro. No siempre, apreciados, no siempre hay una conexión directa entre lo que es el dolor y las malas acciones. Porque decíamos al comienzo, en el tema de ayer, hay gente que sufre como si fueran malos siendo buenos, y Job es uno de ellos que Dios mismo dijo que era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que no había otro como él en la tierra. Sin embargo, toda la tragedia que le aconteció. Y hay otros que viven sin preocuparse por Dios y por nada, y pasan toda la vida aparentemente sin ninguna tragedia. ¿Cómo explicarle al que sufre, cómo explicarle que Dios no tiene nada que ver en esto en muchas ocasiones, sino que es el enemigo de Dios que trata de hacerte pensar que es Él? Cosechamos a veces las cosas que sembramos, por supuesto, y vamos a ver después algunos casos en otras lecciones, en otros estudios. Pero no siempre es así. Y yo quiero contarles una historia pequeña, una anécdota triste. Tuve un amigo, compañero de la universidad, que trabajaba conmigo, trabajamos juntos en mi país, él era mi ayudante, y cuando yo vine para estudiar aquí en Loma Linda, él quedó a cargo del trabajo que yo hacía y del trabajo de él. Y un día
me escribe una carta y me dice, me descubrieron un cáncer. Y yo, joven pero muy fanático, en vez de aconsejarlo, en vez de alientarlo en su enfermedad, le digo, bueno, ¿qué estarás haciendo? Tu vida no ha sido la mejor. Y él me escribe, te estoy hablando porque quiero que me consueles, no para que me condenes. Y bueno, finalmente él falleció. Dios hizo un milagro en su vida y lo sanó, pero en la segunda vuelta Dios siempre dice, no peques más, no sea que te venga una cosa peor. Y en la segunda vuelta le vino una cosa peor. Y yo siempre le he pedido perdón al Señor por mi actitud como los amigos de Job. Amigos, tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, Dios hace juicios, tiene leyes, el Señor Jesús siempre fue misericordioso con la gente. Y no debemos olvidar la misericordia. Para llevar un juicio, condenar a alguien, nunca olvidemos que Dios es justo, pero es muy misericordioso, aun en los casos más condenables. ¿Recuerdan ustedes esa mujer que trajeron a Jesús los fariseos? Pobrecita. Dijeron los fariseos, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Y Jesús dijo, bueno, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y nadie al final la condenó porque todos tenían pecado. Y cuando Jesús se volvió a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, no, Señor, ninguno. Y el Señor, con amor, con misericordia, el único que podía condenarla, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amigos, cuando ustedes estén frente a una situación en que les parezca que alguien está sufriendo por su propio pecado, por su propia mala conducta, piensen primero. Y no traigan más dolor a esa persona, sino tráiganle esperanza. Dios es misericordioso. Dios nos amó tanto que fue capaz de dar a su único Hijo, a Cristo, para que viniera a este mundo, a vivir como un ser humano y a morir en la peor de las muertes. Y el sacrificio de Cristo no fue tanto la muerte, porque Él no estaba sufriendo, pendiente de su sufrimiento o consciente de todo su sufrimiento, que sufrió mucho ahí, pero el hecho de haber sido Dios sobre todo el universo y hacerse un ser humano es ya una humillación infinita. Y seguir como humano por la eternidad con la naturaleza humana y la naturaleza divina solamente por amor. No te olvides, cuando estés sufriendo, no pienses que Dios te castiga. Dios es misericordioso. Es el diablo que te quiere hacer pensar así. Y cuando alguien otro esté sufriendo, con mayor razón, llévale consuelo, llévale esperanza, dile que Dios lo ama, dile que Dios no está para castigarlo, Dios no está para vigilar sus pasos. Al contrario, Dios está a su lado para protegerlo, para cuidarlo, porque el amor de Dios es tan grande que lo único que desea es hacerlo sentirse bien y salvarlo. Que ese sea nuestro único objetivo en la vida frente al sufrimiento. Amigos, que estemos siempre pendientes de que el que sufre necesita ayuda, necesita cariño, necesita compasión. Como Job dijo más de una vez, tengan compasión de mí, tengan compasión de mí. No condenemos a nadie. Dios no nos dio ese lugar de condenación, pero sí traigamos esperanza, traigamos alivio al que sufre y no dejemos nunca que piense que Dios lo está castigando. Quiero invitarles que terminemos este tema con una oración. Padre, una vez más te agradecemos por tu palabra, porque nos da instrucciones y nos da esperanza para nuestra vida. Hay mucha gente que está mirando este programa que ahorita mismo está sufriendo, que se sienten condenados por sus actos. Padre, que tu Espíritu les dé consuelo, que puedan verte como un Dios amante, como un Padre amoroso, que lo único que quiere es aliviar sus dolores, que puedan depender de ti y elevar sus plegarias a tu trono con fe y esperanza. Lo suplicamos agradecidos en el nombre del Salvador. Amén.